Gracias, Jimena. Buenos días para todos. Eh, pues primero me presento, mi nombre es Juan Sebastián Muñoz, soy estudiante de segundo semestre de Geología en la Universidad Nacional y pues este semestre entré a ser parte de lo que es el semillero de vulcanología y geotermia, que como mencionaba Jimena, está apenas como resurgiendo y pues la idea de estas charlas que se están realizando es como dar una apertura, una introducción hacia los temas que se van a abordar de aquí en adelante a lo largo del semillero. Digamos que inicialmente la idea de la charla era un poco lo que les mencionaba, introducir a los estudiantes pues, que hacen parte del departamento en la universidad acerca de los temas que se van a tratar en el semillero para ver si de pronto alguno estaba interesado, si le gustaba el tema, pero pues en vista de la situación actual que estamos viviendo, como pues todo el mundo sabe, esta condición de aislamiento debido a lo del coronavirus, nos da como una posibilidad para que para utilizar estos medios y que de pronto la charla ya no se quede tanto dentro del entorno de lo que es la universidad, sino que pueda como expandirse y que tenga el alcance o que digamos gente que de pronto esté interesada en el tema, que le llame la atención y que quiera aprender algo más, pues puede hacerlo. Entonces, yo sé que de pronto aquí hay mucha gente que, que de pronto no hace parte como del entorno de lo que es la geociencia, pero pienso yo que este tema es muy importante tocarlo a nivel cultural, debido a que, pues, como todos saben, nosotros aquí en Colombia tenemos muchos volcanes, como más o menos 18 volcanes que están activos. Entonces, me pareció importante tocar el tema pues por el hecho de que hay mucha gente que vive en zonas de influencia en estos volcanes y pues es importante como tener como conocimiento del tema, como, ¿cómo lo llamaría? Como introducirlo, sí, a nivel social, concientizar a la gente de que pues, listo, aparte de que uno ve la montaña ahí, uno realmente está expuesto como a ciertas cosas que digamos, uno no alcanza a dimensionar o la gente que no tiene conocimiento, pues, ignora ese tipo de cosas. Entonces, esa era como la idea de hacer esta charla. Entonces, no sé si le damos inicio de una vez o esperamos unos minuticos de pronto si alguien más ingresa. ¿Sí? Listo. Entonces, pues considerando que, como les mencionaba, sé que aquí hay mucha gente que de pronto no tiene conocimiento previo en el tema, hay gente que de pronto sí tenga, pues ya sea de pronto experta, tenga algún tipo de conocimiento al respecto. Pero inicialmente quiero dar como una introducción general sobre lo que son ciertos procesos de la Tierra que son importantes para poder entender. eh, pues después el tema que se va a tocar, que es propiamente los riesgos y peligros ocasionados por las erupciones volcánicas. Eh, Sobra decir que si tienen preguntas a lo largo de la charla, pues las pueden mencionar preferiblemente por el chat, porque si se activa el micrófono de pronto hay interrupciones en las presentaciones y pues no se puede ver como interferencia. Y si hay gente que de pronto sabe un poco más a profundidad del tema, quiere hacer algún aporte, una observación, también es bienvenida. Aquí estamos como todos para poder aportar lo que sabemos.
Entonces, inicialmente presento este esquema un poco para entender lo que es la estructura interna del planeta y cómo se comportan los materiales en estas zonas. Digamos, la parte más interior del planeta está compuesto por el núcleo. El núcleo, a su vez, está compuesto por materiales muy densos, pesados como lo son metales como el hierro, el níquel, y está a unas temperaturas que rondan aproximadamente los 5000 grados centígrados. Una temperatura similar, por ejemplo, a lo que es la superficie del Sol. Entonces son temperaturas extremadamente grandes que lo que hacen es generar que los materiales se comporten de una manera especial. Por ejemplo, en el núcleo externo, estos metales pesados se encuentran de forma como un fluido, como un líquido. Ya en la parte del núcleo interno, debido a toda esa cantidad de material que tiene encima de él, entonces esa presión hace que el núcleo interno se comporte de una manera sólida. Ya más arriba encontramos lo que es el manto inferior y la astenosfera. En este punto encontramos lo que son digamos, los elementos que me van a conformar las rocas que tenemos, digamos, en superficie. ¿Sí? Eh, la astenosfera tiene un comportamiento, digamos, semifluido, eh, a diferencia del manto inferior, que ya, digamos, las temperaturas son mucho más elevadas, entonces el comportamiento del material ya se va a presentar de una manera más fluida. ¿Por qué es importante mencionar esto? Bueno, primero que todo, me olvidaba de la capa externa que sería la litosfera, que corresponde a lo que es la corteza sólida, como el caparazón del planeta. ¿Sí? Es una capa sólida muy fina, extremadamente fina, si lo comparamos, por ejemplo, para hacernos una idea, imagínense que tienen una manzana en la mano, entonces esa parte de la litosfera vendría a corresponder únicamente como al ancho de lo que corresponde a la cáscara de la manzana. O sea, es una cosa muy diminuta con respecto a las dimensiones que tiene el planeta. ¿Sí? Entonces, ahora sí, la importancia de mencionar esto es porque estas temperaturas tan elevadas, digamos, al interior del planeta, hacen que el material, digamos, o que la diferencia de temperaturas, mejor dicho, lo que me generan es que aquí podemos ver, no sé si pueden ver el puntero, en esta zona de aquí, por ejemplo, se crean unas corrientes que se denominan corrientes de convección, y estas corrientes se dan debido a las diferencias de temperaturas que hay en la parte superior del manto o la astenosfera y la parte que está más cercana al núcleo, que se encuentra a muchas más altas temperaturas. Este material que está aquí cercano al núcleo, expuesta a estas temperaturas de más o menos unos 4000 grados centígrados, entre 4000 y 5000 grados centígrados, ese material se calienta tanto que disminuye su densidad. Ya vamos a hablar más adelante de estas propiedades, lo que es la densidad, la viscosidad del material. Eh, esta, Estas temperaturas hacen que el material se vuelva menos denso y ascienda, ¿sí? Entonces, el material cuando llega acá arriba, las temperaturas ya van a ser mucho menores, de alrededor de más o menos en 500, 1000 grados centígrados, y ese enfriamiento del material hace que haya eh, ¿cómo le llamaría? Que el material se vuelva más denso, ¿sí? O sea, lo contrario a lo que pasa acá. Entonces, el material se vuelve más pesado y vuelve y cae. Y entonces eso me genera estas corrientes que son como pues cíclicas en estos sentidos. Y digamos, la capa exterior del planeta, al ser tan delgada y al estar como
en contacto con estas zonas que tienen movimiento en la parte de la astenosfera, eso me genera que la corteza se fracture, ¿sí? La roca que está en la parte más externa del planeta se rompe y eso genera, por ejemplo, en esta zona de aquí, que haya un ascenso de este material fluido hacia el exterior. Entonces, cuando el material entra en contacto con pues, agentes atmosféricos, en este caso tenemos lo que es la corteza oceánica, el material entra en contacto con el agua y se solidifica, ¿sí? Porque hay una disminución de la temperatura a niveles que el material se vuelve sólido. Y eso me genera que en estas zonas de aquí, donde se genera esa ruptura, eh, salga el material y me forme nueva roca, nueva corteza en estos lugares. Eso me va a generar que, digamos, el nuevo material que se asienta aquí empuja al material que se encuentra en este lugar que es más viejo, lo empuja hacia acá. De igual manera lo vemos por este lado, que las corrientes van en este sentido, entonces la corteza se va a desplazar en este sentido, ¿sí? La velocidad de desplazamiento de estas placas, de estas masas de roca, es más o menos de entre 2 centímetros, 5 centímetros al año. Es más o menos, digamos, para que se hagan una idea de la velocidad a la que a uno le crece en la zona. Entonces, eh, esto para explicar que cuando ocurre ese desplazamiento, digamos, aquí tengo una placa que se encuentra y se choca con esta placa que sería continental. Eh, y debido a la composición, digamos, de esta parte que sería la corteza oceánica, que es un poco, los materiales son más pesados, más densos que los materiales que encontramos, por ejemplo, en la parte de la corteza continental, eso genera que en ese choque el material más pesado tienda a meterse por debajo de la otra placa que es menos pesada. Y aquí vamos a ver en la siguiente imagen, especificando, digamos, en esa parte, aquí tenemos lo que es la corteza oceánica que tiende a meterse por debajo de la corteza continental. Y esta fricción que ocurre aquí en el contacto entre estas dos placas, porque digamos las placas no se deslizan una sobre otra, sino que entre ellas se bloquean y genera que haya una acumulación de energía, de tensión, que cada digamos, no sé, cada 100 años, por poner un ejemplo, se libera. ¿Por qué? Porque la roca se fatiga, ya no aguanta más esa tensión, entonces como que cede y libera toda esa energía. Al liberar esa energía, pasa que en esta parte de la corteza continental se me generan unas grietas, ¿sí? Se generan unas grietas en las que este material ya perteneciente a la astenosfera, que se comporta de una manera líquida, encuentra esas grietas y empieza a ascender, ¿sí? Entonces, ese ascenso del magma muchas veces, digamos, no alcanza a llegar a la corteza, ¿sí? Perdón, a la superficie, pero hay zonas en donde sí, digamos, que encuentra ese camino para poder llegar a superficie, y ahí es donde se me presenta ya lo que es el fenómeno del vulcanismo. Eh, Esto, bueno, a manera de explicación para las personas que de pronto no conocen mucho el tema, bueno, aquí lo anterior es para, digamos, entender que entonces la superficie del planeta no es como una bola totalmente rígida, compacta, sino que está dividida en placas. Son más o menos 14 placas principales las que tenemos que rodean el planeta. Aquí podemos ver, por ejemplo, que estas flechitas verdes, rojas, perdón, que estas flechitas rojas me indican el movimiento que tienen las placas. Por ejemplo, en este caso
podemos ver que en todo este borde de la costa occidental de Sudamérica, está en el borde entre dos placas tectónicas que serían la Nazca y la placa suramericana. Por ejemplo, la placa de Nazca tiene un movimiento en este sentido hacia donde lo indican las flechas y tiende como a meterse debajo de la placa suramericana. Asimismo ocurre aquí pues en todas estas placas, en todos los límites, y esto es para que entonces relacionemos estos bordes, estos límites con, digamos, la ubicación geográfica de lo que son los volcanes a nivel mundial. ¿Sí? Aquí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que la mayor parte de los volcanes se encuentran ubicados en estas, digamos, paralelamente a estas líneas, a estos límites entre las placas tectónicas. Podemos ver, por ejemplo, que este sombreado como rojo corresponde también a zonas de alta actividad sísmica, que también coincide con estos límites entre las placas. Todo eso hace parte de la dinámica del planeta. Eh, digamos que la ciencia que estudia todo este tipo de movimientos, de fenómenos, es relativamente nueva. Antes no se aceptaba, pero es la que ahora da pie para explicar todos los procesos que han pasado a lo largo de la Tierra y entre ellos también para poder entender lo que es el fenómeno del vulcanismo. Eh, la mayoría de los volcanes y de la actividad sísmica a nivel mundial se encuentra ubicada en esta franja que voy a señalar aquí con el puntero, ¿sí? Que se le conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se encuentra más del 75% de la actividad sísmica y volcánica a nivel mundial. Aquí podemos ver, por ejemplo, unos datos generales. Se estima, por ejemplo, que en el mundo hay cerca de 2.000 volcanes entre activos e inactivos distribuidos a lo largo de todo el planeta, como acabamos de ver. De esos 2.000 volcanes, digamos más o menos unos 1.600 son activos y tienen como potencial de hacer erupción. Aquí estaba lo que les mencionaba, lo de que cerca del 75% de los volcanes activos e inactivos se encuentran en el cinturón de fuego del Pacífico. Los países que tienen mayor cantidad de volcanes activos son Chile, Estados Unidos, Japón, Rusia e Indonesia. ¿Sí? Y digamos que la población que vive dentro de las áreas de influencia de pronto en una eventual erupción volcánica es considerablemente alta. Son 500 millones de personas en todo el mundo que digamos, pueden verse afectadas en el caso de que haya algún evento eruptivo de gran, digamos, de gran magnitud o, o de baja magnitud. Aquí es donde radica, digamos, la importancia de lo que yo mencionaba de abordar estos temas y porque, como les mencionaba, la ciencia que explica este tipo de fenómenos es relativamente nueva, entonces digamos que lo que sabemos hoy en día es muy poco, ¿sí? Digamos, se tienen pocos datos debido también a que este tipo de fenómenos no es como muy recurrente. Ocurre, digamos, en ciclos que pueden ser de 50, 100, 200 años y estamos hablando de que digamos, la parte de la geología, la tectónica de placas, es una ciencia que apenas llevará, si mucho, unos 100, 120 años de que ha sido como aceptada. Entonces, no se cuenta con muchos datos, muchos registros para poder entender mejor cómo se dan este tipo de fenómenos. Entonces, ese es como el reto hoy en día dentro de la comunidad científica, especialmente pues las geociencias, eh, poder entender un poco mejor cómo ocurren este tipo de eventos, este tipo de fenómenos, para que en un futuro de pronto se tenga la capacidad de poder preverlos. ¿Sí?
tanto como cuándo va a ocurrir, digamos, una erupción volcánica, poder dar, digamos, una fecha certera, porque hasta hoy día, eso es como imposible de saberlo, ¿sí? Cuándo se va a dar el evento exactamente. Y también poder dar mm, como la magnitud que va a tener también el evento eruptivo. Entonces, partiendo de ahí, ya vamos a entrar en explicando, digamos, unos conceptos que también toca tener en cuenta para poder entender estos diferentes factores que pueden ser riesgosos para las personas en caso de una actividad eruptiva. Aquí, digamos, presento cuatro imágenes de poblaciones que están aledañas digamos, a un volcán, ¿no? Son personas que, digamos, viven diariamente su vida normal como sin dimensionar, sin ser conscientes realmente del peligro que están afrontando. Por ejemplo, esta primera imagen corresponde a la ciudad de Nápoles, ubicada en Italia, y aquí al fondo podemos ver el famoso volcán que me imagino que muchas personas han escuchado, que se llama el Monte Vesubio. Este volcán fue el responsable de toda la cantidad de muertes y de la destrucción prácticamente de Pompeya. Eso es algo que se menciona mucho, entonces este volcán es muy famoso por eso. Aquí a la derecha, en la parte superior, podemos ver al fondo, este es el Monte Fuji. Es un volcán que queda ubicado en Japón. Y aquí podemos ver, esta es la ciudad de Tokio, una de las ciudades más densamente pobladas y pues, de las ciudades más importantes que hay en el mundo. Alrededor de 37 millones de personas viven eh, aquí en el área de influencia de este volcán. 37 millones de personas, estamos hablando casi tres cuartos de la población de Colombia. Eso es mucha gente. En este caso, en la ciudad de Nápoles, me olvidé comentar, eh, viven alrededor de unas 500.000 personas que pues también eh, pues, están expuestas a una posible erupción de este volcán. Los dos casos que hay acá abajo ya son acá en Colombia. Esta de la parte izquierda, en la parte inferior, corresponde al volcán Galeras. Y acá abajo podemos ver la ciudad de Pasto, que cuenta también más o menos con una población de unos 450.000 habitantes que se pueden ver también afectados por, por un posible evento eruptivo. Y este es un caso de pronto un poco más alejado, pero lo puse porque resulta que esto es Popayán y yo soy de Popayán. Acá al fondo podemos ver el volcán Puracé, que se encuentra ubicado a 26 kilómetros al suroeste de la ciudad. Entonces, bueno, esto es un poco para entender la problemática y el riesgo al que están sometidos diariamente estas personas que viven en las áreas de influencia de estos volcanes. Entonces, ahora sí, entrando en materia, vamos a empezar hablando de lo que es el magma. El magma es el material que se encuentra en el interior de la Tierra, en el manto, y es una mezcla de materiales rocosos fundidos, quiere decir que son líquidos, que puede contener partículas sólidas y gases disueltos. Está formado mayormente por silicatos y según el porcentaje de sílice que contenga se clasifica en básico cuando el contenido de sílice es inferior al 52%, intermedio cuando el porcentaje de sílice está entre 52 y 63% y ácido cuando supera el 63%. Eh, digamos que ahorita más adelante vamos a ver la importancia del contenido de sílice en el magma, porque esto me va a ayudar como a determinar un poco el carácter explosivo que pueda tener una erupción. Eh, un poco para mencionar de pronto para las personas
que no saben, pues la parte de la corteza, lo que son las rocas que conforman la corteza de nuestro planeta, están constituidos mayormente por elementos químicos como lo son el silicio y el oxígeno. Entonces, prácticamente entre los dos forman más del 90% de la corteza, por lo que todas las rocas que vayamos a encontrar en superficie van a tener algún porcentaje de silicato. Aquí podemos ver, digamos, un ejemplo de una cámara magmática, como un esquema de una cámara magmática. Esto es lo que pasa al interior de un volcán. Entonces, como les mencionaba antes, al principio el magma asciende y digamos, se deposita, se almacena en estos lugares entre las rocas, y a esto le llamamos cámara magmática. Cuando, digamos, eh, hay una condición de equilibrio, en el sentido de que la presión que tiene esta cámara por encima es igual a la presión, perdón, que está ejerciendo este fluido hacia arriba. Cuando tenemos una condición de equilibrio, entonces vamos a tener unas condiciones, digamos, estables en lo que es el comportamiento del volcán. Pero ¿qué pasa? Que cuando, por ejemplo, yo tengo una inyección de más material fundido aquí, eso va a generar que la presión aumente acá en el interior. Entonces eso va a generar que el magma fracture estas rocas y empiece a ascender. Y a medida que va habiendo más inyección de material, entonces ese magma va a buscar grietas que haya por aquí, por la roca, y si no las encuentra, pues las genera. Hasta que logra llegar a superficie, que es cuando ya se genera el evento eruptivo. Eso lo vamos a explicar, pues lo voy a explicar un poco mejor más adelante. Pero aquí era como para mostrarles lo que es más o menos una cámara magmática. Y ahora voy a entrar a hablar de las propiedades físicas del magma, que pues es un tema importante también para entender, eh, para poder dimensionar, digamos, la violencia o el peligro que se pueda tener ante una eventual erupción. Entonces, la primera propiedad de la que vamos a hablar es la temperatura, que la temperatura depende de, del punto, digamos, en el que la roca. El punto de fusión quiere decir el punto en el que la roca pasa de ser sólida a líquida, ¿sí? El punto en el que esa energía me genera que la roca ya no se comporte de manera sólida, sino de manera líquida. Y también va a depender del tiempo de ascenso a la superficie. Me explico en esta parte. Por ejemplo, me devuelvo a la imagen. Si, digamos, el ascenso de este magma hacia la superficie se da de una manera, digamos, muy lenta, en ese tiempo que se demora, digamos, este ascenso, el magma tiene más posibilidad de enfriarse, ¿sí? A medida que va teniendo, digamos, contacto con diferentes, no sé, compuestos o elementos que hayan eh, por acá más arriba. Entonces eso va a generar que el magma tenga más tiempo para enfriarse y que cuando llegue a la superficie, la temperatura, digamos, no sea tan elevada. A diferencia, digamos, de pronto de que el ascenso del magma sea ya un poco más rápido, eh, no se alcanza como a enfriar mucho, y cuando salga a la superficie va a tener una temperatura mucho más elevada. Eh, la otra, la otra propiedad importante es la viscosidad. La viscosidad es el parámetro físico que controla el movimiento del fluido y varía en función de la composición química y la temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Que, como les mencionaba anteriormente, el contenido de silicato en el magma me va a determinar la viscosidad que va a tener el mismo. Si yo tengo un magma rico en silicatos, voy a tener un magma que es muy espeso, un magma que, digamos, no va a tener tanta facilidad de fluir. Digamos, para poner un ejemplo, un líquido poco viscoso sería el agua, ¿sí?
que digamos usted puede chorrear un vaso de agua en una mesa y el agua se esparce, fluye para todo lado. Diferente a si usted lo hiciera como con una miel que ya tiene una viscosidad alta. Cuando uno quiere, digamos, sacar miel de un tarro, uno tiene que quedarse con el tarro así un rato esperando que la miel salga porque no tiene esa facilidad de fluir como lo tiene el agua, por ejemplo. A eso se refiere con la viscosidad. Y esta viscosidad pues va a variar, dice, en función de la composición química. A eso se refiere con el contenido de silicatos. Entre más silicatos tengamos, nuestro magma va a ser mucho más espeso, más viscoso. Y la temperatura, debido a que a más altas temperaturas, esa propiedad que es la viscosidad va a disminuir. Y por último, tenemos la densidad, que es un parámetro definido como la masa sobre unidad de volumen. Para que me entiendan un poco esta propiedad, imagínense que tienen, no sé, 1 kilogramo de hierro y 1 kilogramo de algodón, para que se hagan una idea. Ese kilogramo de hierro no va a tener, digamos, el mismo volumen, las mismas dimensiones que tiene eh, el algodón, ¿sí? Entonces, se dice que el hierro es mucho más denso porque es mucho más pesado por, por unidad de volumen que el algodón. Entonces, eso es un poco para que me entiendan la definición de lo que es la densidad. Y las propiedades químicas del magma depende del tipo de roca del que procede y su evolución hasta salir al exterior. ¿Por qué? Porque el magma, cuando va ascendiendo, se va encontrando en el trayecto con otros tipos de compuestos, de elementos con los que se puede ir mezclando. Entonces, la composición de ese magma va a ir variando a medida que va ascendiendo sobre la corteza. El análisis de la composición de las rocas volcánicas nos proporciona información de su origen, dado que no podemos analizar el magma directamente en su lugar de formación en el manto. Pues es evidente que nosotros no podemos como hacer una excavación hasta nivel del manto. Eso es ha sido como imposible hasta ahora. Entonces nos es muy difícil estudiar directamente el magma que se encuentra en profundidades. Entonces, el recurso que se tiene es estudiar las rocas que nosotros podemos encontrar en superficie, que nos dan como una idea de lo que, digamos, del contenido eh, de ese magma. Ahora vamos a hablar sobre la actividad eruptiva, ya entrando en el tema de las erupciones volcánicas. La erupción es el resultado de la llegada del magma a la superficie del planeta. El magma puede llegar directamente desde la zona de generación, como en la imagen podemos observar aquí en la parte izquierda. El magma asciende y sale a superficie directamente desde la fuente de origen, que sería acá abajo ya en la parte del manto. O puede darse también después de haber reposado en cámaras magmáticas, como en el caso que vemos aquí en la parte derecha, que el magma asciende y se deposita, se almacena aquí en medio de las rocas. Y a medida que va habiendo más inyección de material, el magma va ascendiendo mucho más y se encuentra acá con, con otra cámara magmática hasta que por último ya llega a la superficie. Esto es importante mencionarlo porque estos dos tipos de actividad eruptiva me van a generar como diferentes procesos eruptivos, ya vamos a ver por qué. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el índice de explosividad volcánica. Esto me indica la violencia que va a tener una erupción. ¿Sí? ¿Y cómo se mide? Pues se mide dependiendo de la columna de material que la erupción, digamos, lanza hacia la atmósfera. Aquí podemos ver, por ejemplo, que
que un índice, digamos, de nivel uno es cuando no hay, digamos, expulsión de material a grandes alturas, sino que la actividad eruptiva se da como de manera local o pasiva, se le podría decir, de algún modo. Y a medida que la columna de material lanzado a la atmósfera va aumentando en altura, entonces va a ir aumentando también ese índice de explosividad. Esta linecita que hay aquí que se llama la tropopausa, esta marca el límite entre la parte inferior de la atmósfera, que es la troposfera, en la que ocurren todos los procesos atmosféricos, y la parte, pues con la parte que sigue de la atmósfera, la parte superior, que sería la estratosfera. Entonces, digamos, esta línea se encuentra pues aproximadamente a unos 10 kilómetros de altura. Entonces podemos ver que un índice de explosividad volcánica, por ejemplo, de nivel 4, ya se pasa de ese límite entre lo que es la troposfera y la estratosfera. La siguiente tabla pues nos explica un poco mejor en este sentido. Por ejemplo, un índice de explosividad de nivel 0 solo se refiere como a expulsión de gases, fumarolas, y no tiene un carácter explosivo. La altura puede ser de 100 metros y se denomina a este tipo de emisión como una erupción hawaiana. ¿Por qué hawaiana? Porque resulta que eh, en Hawái tiene como una característica especial de que el magma es muy fluido, ¿sí? Es muy líquido. Como vimos anteriormente, eso quiere decir que tiene bajo contenido de sílice, entonces, digamos, eso también hace que ese magma no almacene muchos gases, que es lo que finalmente le va a dar como el carácter explosivo a la erupción. Eh, y digamos que las emisiones de material a la atmósfera no son importantes en este sentido. Y nos damos cuenta que a medida que va aumentando el índice de explosividad, entonces ya vamos a tener mucho más material que se está emitiendo a la atmósfera. Eh, ya digamos, un nivel 9 sería un nivel catastrófico, por decirlo así, lo que se denomina una supererupción, que lanza más de 100 kilómetros cuadrados de material a la atmósfera, y eso puede tener consecuencias muy graves a nivel del clima del planeta, de pues, de la vida en general, ¿sí? Entonces, esta tabla nos indica eh, el, como la explosividad dependiendo de la altura de columna de material que tenemos en las erupciones. Aquí tenemos algunos peligros que se dan cuando tenemos erupciones volcánicas. A diferencia, digamos, de otros fenómenos naturales como lo son los sismos, por ejemplo, los volcanes tienen muchos más factores que pueden causar algún tipo de daño a las poblaciones o en general, porque, digamos, el terremoto, cuando pasa un sismo, es solo como el momento en el que ocurre el movimiento y ya de pronto alguna que otra réplica que se pueda presentar, pero una actividad eruptiva a veces puede, no sé, prolongarse días, semanas, incluso hasta meses, dependiendo también de la cantidad de material que tenga almacenado en la cámara magmática. Entonces son muchos más factores que pueden ser riesgosos, que pueden causar algún tipo de daño a las personas o al entorno o al ambiente. Tenemos lo que son las columnas eruptivas de lo que acabé de hablar, que es el material que se expulsa en la erupción. Después ese material que se encuentra en la atmósfera, pues por su peso se precipita, se cae como en forma de lluvia de cenizas, entonces vamos a tener caída de cenizas,
las bombas de lava, que es cuando, digamos, el volcán pues tiene cierto carácter eruptivo, entonces va a tener la capacidad de mandar fragmentos grandes de roca hacia el aire y pues eso después, todo lo que sube tiene que caer, entonces eso puede generar algún tipo de daño, no sé, de pronto a personas que se encuentren por ahí cerca. El domo, el domo se refiere a como a un volumen de material que se almacena en el interior del cráter y ese material es cuando de pronto hay alguna actividad eruptiva se desploma, se cae. Entonces eso me puede generar, no sé, un movimiento en masa importante que pueda de pronto afectar a zonas que se encuentren más acá abajo. Los flujos de lava, los flujos de lava que en el caso de que ese magma, como mencionábamos antes, sea muy líquido, va a tener la capacidad de avanzar muchas más distancias, distancias mucho más largas. Entonces puede ser un peligro para personas que se encuentren viviendo por ahí cerca. El LAR eh, es un... Este es el resto de factores. Vamos a ver, digamos, más a profundidad más adelante. Entonces, para continuar, vamos a empezar hablando por los flujos de lava. Esa imagen que se ve ahí corresponde a un flujo de lava producido por el volcán Kilauea en Hawái, debido a que precisamente tiene como una viscosidad baja, se comporta de manera muy líquida, entonces tiene la capacidad de fluir, de recorrer distancias muy largas. Aquí podemos observar que hay casas, pasa por medio de una carretera, entonces el impacto que tiene este tipo de flujos es muy peligroso para las personas, incluso eh, afecta pues obviamente a nivel económico a la población. Y estos flujos de lava, entonces una definición sería que son corrientes de roca fundida emitidas a elevadas temperaturas. Estas lavas pueden ser expulsadas por el volcán, en las laderas, en las partes laterales del volcán. Los flujos de lava, como pueden ver en la imagen, destruyen todo a su paso. Sin embargo, no representan un peligro muy grave debido a que a pesar de que fluye largas distancias, no tiene tanta velocidad de flujo, que puede rondarnos entre 40 a 100 kilómetros por hora, que de pronto pues, puede dar tiempo a reaccionar. Aquí les muestro, no sé si se puede reproducir. Ese es un flujo de lava también correspondiente a la erupción que hubo hace poco en el volcán Kilauea, que, que expulsó gran cantidad de material y podemos ver que tiene un alcance muy grande hasta donde pues se encuentran, digamos, las zonas urbanas. eh, Ahí se pueden dar cuenta ustedes el alcance del daño que puede causar este tipo de flujos. Bueno, seguimos con otro peligro que serían los flujos de lodo o también conocidos como ladares.
Eh, este es especialmente peligroso y digamos que aquí en el país tuvimos la experiencia, por ejemplo, con lo que pasó en el año 85 con la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que ocasionó un ladar que prácticamente barrió con todo el pueblo de Armero, eh, y fue un desastre de una magnitud inimaginable, una magnitud muy grande. De hecho, este fue como el punto de partida para, pues, o lo que hizo que, digamos, los entes gubernamentales le empezaran a poner un poco más de cuidado a estos temas de mitigación de riesgos de desastres naturales, porque, pues como todos sabrán, Armero era un pueblo, ni siquiera era el que estaba más cercano a la zona de influencia del volcán, pero eh, pues estas corrientes, estos flujos de lodo llegaron hasta allá y arrasaron con todo, mató alrededor de 21.000 personas y la población total del pueblo eran como 28.000, prácticamente mató a tres cuartas partes de la población. Entonces es un, digamos, un factor que toca tener mucho en cuenta, y esto se genera debido a, digamos, al almacenamiento de agua que hay en las cumbres de los volcanes, que a veces los vemos como hielo, como nieve. Esta nieve, al entrar en contacto con el material caliente que resulta de la erupción volcánica, se mezcla, o sea, primero se derrite y después se mezcla con todo el material que sale producto de la erupción, y tras de eso va recogiendo todo el material que va encontrando de ahí para abajo. Entonces eso empieza a fluir y se empieza a formar estas grandes masas de lodo que pueden llegar a tener alcances muy, o sea, pueden alcanzar distancias muy altas. Acá podemos, también les presento un video de lo que es, de lo que puede llegar a ser la violencia que puede alcanzar un lago. Ahí podemos ver cuando viene la avalancha, la cantidad de material que transporta. Y podemos observar que generalmente estos flujos de lodo se dan a través de los valles por donde fluyen los ríos. ¿Y qué pasa? Que normalmente las poblaciones están ubicadas en sectores aledaños a los ríos precisamente por la necesidad que tiene la gente de suministrarse del servicio de agua. Entonces, cuando ocurre un evento de estos, va a haber mucha gente que va a estar expuesta a posibles daños ocasionados por estas avalanchas, por estos lados. Eh, Otro de los peligros es por el colapso. En este caso se refiere a masas que hacen parte de lo que es el edificio volcánico. Aquí en la foto podemos observar que pues, los dos son el mismo volcán y la foto está tomada desde el mismo lado. Eh, en la parte izquierda tenemos el volcán Santa Elena antes de la erupción del año 1980, que fue una erupción que ocasionó uno de los mayores movimientos en masa que se han registrado en la historia. Prácticamente tumbó la montaña. Esto se produjo debido a que en el ascenso del magma, digamos, el camino que siguió no fue el que de pronto se esperaría para salir por la parte superior que corresponde al cráter, sino que eh, fluyó de manera lateral.
Entonces eso ocasionó que el material suelto que se encontraba en las laderas primero formó como una protuberancia, como si le hubiera salido un chichón, y cuando ya el peso de esa masa no, digamos, no se pudo soportar más, todo eso se vino abajo y ocasionó que hubiera eh, una erupción de carácter bastante fuerte, bastante dañino. Aquí en el video se puede ver lo que fue el derrumbamiento de esa pared que correspondía al edificio volcánico. Y al derrumbarse, pues todo eso, el material ya que estaba dentro presurizado, entonces salió, se descomprimió de una y generó una explosión muy violenta. Y bueno, otros de los peligros son la caída de ceniza y piedra pómez. Digamos, cuando ocurre la erupción que lanza todo ese material a la atmósfera, todo ese material es transportado por las corrientes de aire hacia, puede tener alcance de, no sé, kilómetros, puede recorrer grandes distancias y después ese material precipita, se cae en forma de lluvia de ceniza y podemos ver en la foto la afectación que ha tenido algunas viviendas debido a la caída de este material, de esta ceniza. Se ve bastante considerable. Aquí vemos, por ejemplo, algunas de las afectaciones que puede tener este tipo de lluvias, por ejemplo, en la parte de la ganadería, pues que los animales, digamos, toda esa capa de ceniza cubre la parte de la vegetación, la capa vegetal, y pues ya los animales como que no van a tener con qué alimentarse. Estas cenizas también afectan el tráfico aéreo porque la ceniza es muy dañina para los motores de los aviones. Entonces, cuando ocurre un evento de estos, cuando hay material suspendido en la atmósfera, generalmente el viaje de este material se da a la misma altura a la que viajan los vuelos comerciales. Entonces se tiene que suspender el tráfico aéreo y eso genera pérdidas en la economía y, bueno, muchas otras consecuencias. También tiene afectación acá abajo, podemos ver en la parte de la agricultura, cuando cae la ceniza puede destruir cultivos, eh, y bueno, tiene muchas implicaciones, muchas afectaciones, este tipo de, de peligro de los que hablamos. Y por último, y este es uno de los más peligrosos, que serían los flujos piroclásticos, los que se conocen como flujos piroclásticos. Estos consisten en que cuando, digamos, la explosión del volcán es muy violenta, lanza mucha cantidad de material a la atmósfera, pero el material por su mismo peso cae, cae de manera así como súbita, se podría decir, y empieza a fluir por las laderas del volcán. Y normalmente, digamos, esas laderas tienen pendientes pronunciadas y entonces eso genera que estos flujos, que estas avalanchas avancen a velocidades muy altas. También eh, es importante mencionar que estos flujos están compuestos por gases a altas temperaturas y fragmentos de roca y bueno, otros elementos que pueden ser potencialmente dañinos. Digamos, la temperatura de un flujo de estos puede rondar entre los 200, 300 hasta 1000 grados centígrados y pues evidentemente representan un peligro muy importante para las personas
residir en zonas aledañas. Aquí vemos un ejemplo en un video. Vemos que el material desciende a muy altas velocidades, entonces es prácticamente imposible escaparse de un flujo de esos. By the time a TV camera in the village records this scene, Maurice, Katja, and 41 others are dead. Bueno, y por último, me olvidaba de este que también es importante, que es la emisión de los gases volcánicos. Entonces, durante las erupciones volcánicas se produce una importante liberación de gases. Principalmente estos gases son vapor de agua, pero también hay otros gases, perdón, que pueden ser más nocivos, como lo son el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, puede haber ácido clorhídrico, monóxido de carbono, ácidos fluorhídricos, que son ya gases que pueden eh, como hacer algún tipo de afectación a nivel atmosférico. En el caso de los ácidos, de los gases, por ejemplo, el dióxido de azufre, que cuando es lanzado hacia la atmósfera y se empieza a mezclar con las partículas que se encuentran en la parte superior eh, de lo que es la troposfera, empieza a interactuar con otras moléculas y puede generar después lluvias ácidas y afectaciones como lo que son contaminaciones del agua, eh, y otro tipo de consecuencias. Y este video explica un poco mejor acerca de los peligros que pueden tener en general los diferentes La tipos de roca gases derretida volcánicos. almacenada debajo de los volcanes, llamada magma, contiene gases disueltos que son liberados durante las erupciones o emitidos cuando el volcán está inactivo, escapando por el suelo, manantiales, lagos o respiraderos llamados fumarolas. Hay varios tipos de gas volcánico. Algunos forman nubes como niebla, conocida como fog. Otras veces los gases son invisibles. El gas más común es el vapor de agua. Las plumas de vapor suelen alzarse en la atmósfera por encima de los volcanes. También pueden haber otros gases que en cantidades sustanciales pueden ser tóxicos para la gente y animales y dañar cultivos y propiedades. El dióxido de carbono es incoloro e inodoro, es decir, no puedes verlo u olerlo. Es más pesado que el aire, almacenándose en terrenos bajos, lagos o espacios confinados. Breve exposición al dióxido de carbono puede provocar pérdida de conciencia y muerte. Otros gases contienen azufre. Estos son incoloros, pero tienen un fuerte olor, como a huevos podridos. Los gases sulfurosos irritan tu piel, ojos, nariz y garganta. El olor puede ser una advertencia, pero desaparece a altas concentraciones, siendo muy tóxico y causando pérdida de conciencia y muerte. Peligros de largo alcance pueden formarse cuando los gases reaccionan con lluvia, formando lluvia ácida, y con la luz del sol y la atmósfera, creando partículas que causan impactos a la salud hasta cientos de kilómetros alrededor del volcán. Las erupciones grandes pueden producir tanto gas que el clima global puede verse afectado durante años cuando el gas bloquea parte de la energía solar. Plumas persistentes de gases volcánicos pueden causar daños a largo plazo a la agricultura y a la salud de la gente. Incluso a bajas concentraciones, algunos gases pueden tener un efecto dañino, pero pueden hacerse adaptaciones para vivir con la
la amenaza. Eventualmente, los gases se diluyen en el aire y dejan de ser dañinos. Los científicos monitorean los gases volcánicos durante y entre erupciones. El monitoreo puede permitir a que se emitan alertas cuando los niveles de gas son peligrosos. Y listo, esos son, digamos, a grandes rasgos lo que corresponden a los peligros que se pueden generar por las erupciones volcánicas. Y habiendo mencionado esto, ya vamos a entrar a hablar de lo que son los riesgos volcánicos. El riesgo podría definirse como la expectación de que ciertos eventos produzcan un impacto negativo sobre los elementos antrópicos expuestos de un área. Esto quiere decir que si el hombre, digamos, no se encuentra en zonas aledañas donde pueda verse afectado, entonces se dice que no habría riesgo. Eh, el riesgo se mide a partir de tres factores que son la peligrosidad, la vulnerabilidad y la exposición. La peligrosidad se refiere a la probabilidad de que en un lugar o en un intervalo de tiempo determinado eh, pueda haber algún tipo de evento, en este caso un evento eruptivo. El concepto de peligrosidad volcánica engloba algunos eventos que se producen en un volcán que pueden producir daños a personas o a bienes. Por este motivo, digamos, la historia eruptiva de un volcán es un factor que hay que tener en cuenta y que es muy importante a la hora de determinar su peligrosidad, porque nos permite definir la forma aproximada del estado actual o reciente y prever cómo puede ser ese comportamiento a futuro. Eh, Después, lo que se refiere a la exposición, digamos, representa el valor de los bienes que puedan estar sujetos a pérdidas por daños provocados pues, por las erupciones, digamos, siendo su valor cero cuando no hay ningún bien presente en el área afectada por un fenómeno de estos, por un fenómeno natural. Y por último, la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se refiere al porcentaje de daño esperado o las pérdidas que van a sufrir los bienes expuestos si ocurre el evento y se expresa en porcentaje del valor total del elemento. Este valor es más un concepto estadístico y hay que calcularlo para todos los elementos de igual manera. Por eso se prefiere definir una escala de daños que sean de tres niveles que pueden ser ligero, con daños entre 0 y 20%, moderado entre 10 y 60%, y un daño grave sería del 50 al 100%, que se superponen por la dificultad real de distinguir si un daño es del 45 o 55% del total. Digamos que no solo las vidas humanas son los elementos de riesgo, porque pues hay muchos otros componentes en nuestra sociedad, pues de los que la sociedad depende también, como lo es el factor económico, y depende pues de estructuras básicas muy vulnerables, como lo son, digamos, los sistemas de comunicación o las redes de distribución de agua y energía, que pues de eso depende también, dependemos nosotros en gran medida. Además, la complejidad pues, de la sociedad tecnológica también hace que sea mucho más vulnerable, por lo que digamos cuando hay eh, digamos que el volcán expulsa mucho material a la atmósfera, esto causa que haya interferencia en las comunicaciones debido a que se interrumpe como el contacto entre los satélites con los sistemas de comunicación presentes aquí abajo. Eh, entonces, este diagrama nos muestra los pasos necesarios que deben realizarse para una adecuada gestión de una crisis volcánica. Y lo primero y lo más importante es conocer el volcán.
¿Y qué significa conocer el volcán? Quiere decir, digamos, conocer eh, su capacidad explosiva, qué tipo de consecuencias puede tener en caso de un evento eruptivo, lo que mencionamos anteriormente, los diferentes tipos de peligro que puede generar. Y a partir de ahí tenemos, o es importante, una vez definido eso, saber qué se va a hacer en caso de una actividad eruptiva, cómo se va a avisar a la gente para que no vaya, digamos, a haber una situación no sé, de asustar a la gente, de alarmarla sin necesidad, se podría decir. Este tema se puede pues abordar de ciertas maneras para que este tipo de cosas no ocurran. Con respecto a lo que se tiene que hacer, entonces se tiene que, pues con base en estudios, se realizan los mapas de peligro y los mapas de riesgo y tener una red de vigilancia constante que sea continua para poder ver, digamos, cambios en la variación de los parámetros de, de estos parámetros que pronto puedan variar y que me quieran decir que hay una actividad como que no es normal, que no es normal del volcán. Entonces, por eso esa red de vigilancia tiene que ser continua. Y a partir de ahí, pues tienen que hacerse planes de emergencia y pues todo esto lleva a que se tenga, digamos, una buena gestión ante estos eventos. Un mapa de riesgo volcánico eh, se genera, digamos, se empieza por este lado, lo que es la parte A, que sería seleccionar el tipo de erupción, pero pues no seleccionar, sino definirlo con bases científicas, con estudios. Después se tiene que pues, definir su localización, la probabilidad de que ocurra o no una posible erupción. También toca tener en cuenta, y es muy importante esta parte de la topografía, por lo que mencionábamos anteriormente, de que cuáles pueden ser las posibles rutas de los flujos, de los lahares, de los flujos de lava, de los flujos piroclásticos y cosas que me puedan indicar cuáles pueden ser las zonas que pueden tener mayor riesgo ante un evento de estos. Eh, con esto se construye pues, un modelo como de simulación que proporciona el mapa de peligros, que vendría siendo esta parte de acá. Y se incorpora la información económica también, porque como acabamos de mencionar, no solo las vidas humanas importan, sino también los otros factores que son importantes. Aquí esta tabla menciona un poco los peligros también que puede tener una erupción volcánica y el tipo de daño que puede causar. Por ejemplo, una proyección de bombas y escorias quiere decir el material que es lanzado al aire, que puede tener gran tamaño, que pueden causar daños por impacto o debido a las altas temperaturas a las que salen, pueden causar incendios. La caída de piroclastos, eso genera, digamos, que esas lluvias de ceniza, digamos, se depositan a veces en la parte superior de las estructuras, y estas estructuras, digamos, no están diseñadas para soportar ese peso, entonces puede ocasionar colapsos, daños en la agricultura, como vimos, y daños en instalaciones industriales, ganadería y, bueno, muchos factores. Eh, Ahí, bueno, se menciona en otros tipos, por ejemplo, el colapso total o parcial del edificio volcánico, que fue lo que vimos del video de lo que ocurrió en el año 1980 en el Monte Santa Elena. En este caso, pues, menos mal no había como
como zonas muy cercanas que se hubieran podido ver afectadas directamente por ese movimiento en masa, pero sí hubo otro tipo de consecuencias que causaron mucho daño. Ahí hay otros factores que ya se mencionaron como los gases, los ladares, las ondas de choque, que es cuando, digamos, el volcán explota, entonces genera una onda que viaja a altas velocidades y puede ocasionar rotura de cristales y paneles. Eh, Puede ocasionar terremotos o temblores debido al ascenso del magma cuando la roca se fractura al interior del volcán. Eso genera sismos, genera unos mini terremotos que, que pueden ocasionar daños o inestabilidad en la parte de las laderas, lo que corresponde a la parte del edificio volcánico. Puede ocasionar deformaciones en el terreno también debido por el mismo ascenso del magma o fallas que hayan presentes en la zona. Y bueno, hay muchos otros factores que, como vemos, pueden ocasionar diferentes tipos de daños y consecuencias. Aquí se explica un poco el semáforo de un volcán. Esto se refiere como al nivel de actividad que tiene el volcán y el nivel de riesgo que pueden presentar las personas en ese momento. ¿Por qué se utiliza un semáforo? Eh, Porque pues todo el mundo está familiarizado con el semáforo, que el semáforo pues son tres colores y además, digamos, o sea, la complejidad misma que tiene una erupción volcánica no permite gestionar como en la práctica más niveles de alerta, ¿sí? Esto también se debe a que, digamos, cada volcán tiene como su personalidad, por decirlo así, su comportamiento diferente. Entonces es muy difícil como generar un solo nivel de alerta para definir todo ese tipo de actividades que pueda presentar. Este semáforo permite definir en cada momento cómo deben actuar los equipos técnicos que intervienen en la gestión de la crisis volcánica, así como también las comunicaciones que se deben establecer a, no sé, a estamentos como las de protección civil, también para uso exclusivamente interno de los diferentes grupos que intervienen en el seguimiento de la actividad volcánica, sin trascender a la población, y se utilizan otros niveles para cada color. Entonces podemos ver, por ejemplo, en la imagen que cuando está en nivel verde, en alerta verde, podría decirse así, se pueden desarrollar las actividades normalmente. Eso quiere decir que digamos, el nivel de actividad del volcán está siendo estable, no ha tenido variaciones significativas que puedan indicar que algo está pasando en el interior que pueda como dar indicios de que hay una posible erupción. Un nivel amarillo quiere decir que hay variaciones ya un poco más significativas de la actividad del volcán, entonces en ese momento ya toca estar un poquito más atento, ¿sí? Ya toca prestarle más atención, ser un poco más minucioso en esas observaciones, porque pues a partir de ahí, digamos, como vemos en la curva de la derecha, eh, digamos, cuando ya empieza a haber variación, pequeñas variaciones, llega un punto en que esa curva se hace muy vertical. Eso quiere decir que el tiempo en el que empiezan a haber esas variaciones, esas ocurrencias, esos cambios en la actividad, empieza a ser muy corto. Entonces va a dar menos tiempo como a reaccionar. Ya cuando se está en nivel de alerta rojo, ya toca evacuar la población y se deben activar los protocolos que se tienen para el manejo de estas emergencias. En esta tabla se explica mejor, digamos, cada nivel de alerta. Cuando está en verde, cuando la actividad es estable, normal, pues se puede
actuar normal cuando de pronto hay señales, pequeños cambios en esas actividades, pero que no sean, digamos, significativas, que indiquen que algo está pasando o algo raro esté pasando por allá abajo. Entonces pues todavía, digamos, se puede seguir con normalidad, obviamente estando atentos a posibles variaciones más a futuro. Y lo que les venía mencionando, el nivel amarillo, pues ya es cuando hay un incremento, un mayor incremento en la aparición de otros indicadores. Ya ahí se tiene que empezar a monitorear el volcán de una manera más sigilosa, más atenta, y toca estar muy pendiente ya a posibles variaciones que puedan indicar o que algo realmente está pasando, o que hay un peligro real de erupción. Lo que ya sería el nivel de alerta rojo, ya es cuando se tiene, ya cuando la erupción es prácticamente inminente, ya se tiene certeza de que va a ocurrir. Hay diferentes sistemas pues para vigilar los volcanes, como puede ser la observación directa. Digamos que eso es un poco como les tocaba a las personas antes de que se empezara a estudiar esto ya propiamente como una ciencia, eh, o cuando no habían tecnologías para desarrollar la investigación que se puede realizar hoy en día. Digamos que habían indicios que reflejaban que había cierta actividad anómala, como lo eran, por ejemplo, las emisiones de ceniza por el cráter, o digamos, la contaminación del agua, posibles variaciones en los colores de las rocas que indican digamos, algún elemento se adicionó o ocasionó que hubieran esas variaciones. Y digamos que los mini temblores también, que son causados por el ascenso del magma al interior del volcán, eran indicadores que, digamos, no se necesitaba tener equipos, tecnología ni nada, eran cosas que se podían percibir con nuestros sentidos. Ya lo que refiere a la vigilancia sísmica, entonces esto es importante porque, digamos, la actividad sísmica dentro del volcán indica el comportamiento que está teniendo el magma. Digamos, cuando se empieza a notar, digamos, una variación significativa en los terremotos o en los sismos que se forman en el interior y que empiezan a ser eh, cada vez más superficiales, eso me está indicando de que hay material que está ascendiendo. Entonces, eso es importante manejarlo. Las deformaciones también. Para las deformaciones, hoy en día se utiliza tecnologías GPS que, digamos, me miden en tiempo real la ubicación de puntos específicos, puntos de referencia que se ponen a los alrededores del edificio volcánico, con el objetivo de mirar posibles desplazamientos que esté teniendo, que se estén dando en la montaña, y que puedan dar algún indicio de que el material que está en el interior pueda estar moviéndose, pueda estar fluyendo, pueda estar ascendiendo. La emisión de gases también, digamos que cuando se tiene una actividad estable, entonces nosotros tenemos una emisión de gases que es un poco constante. Digamos que son ciertos gases específicos, y cuando empieza a haber variación en estos indicadores, por ejemplo, que hay la aparición de un gas que normalmente no se presenta cuando tenemos actividad estable, entonces hay que ponerle cuidado, eh, y ver de pronto qué esté ocasionando estas variaciones. Y, y hay otros métodos, pero eso ya tiene que ver más con, digamos, eh, es un poco relacionado a lo que es la parte de la observación, por lo que, digamos, cuando hay emisión de cenizas, eh, estas cenizas son transportadas por el aire, ¿sí? Por la atmósfera, y como ya venía mencionando, esto puede ocasionar de pronto a que, es, a que me afecte, digamos, la parte de lo que es el tráfico aéreo, ¿sí?
Entonces se realizan otro tipo de mediciones en ese sentido para tener la tranquilidad de que de pronto alguna emisión de esas no vaya a causar algún daño en en el sistema de viajes aéreos. Y por último, ya para concluir, dice que cuando se vive en un área volcánica activa es necesario el desarrollo de medidas de prevención centradas en los siguientes ámbitos: lo que es el conocimiento de la actividad volcánica, el sistema permanente de vigilancia, la ordenación de usos y gestión del territorio, planificación ante emergencias y la educación y divulgación, que es muy importante para que la gente que vive en estas zonas y sea consciente de, de lo que está pasando, de los peligros a los que se está enfrentando. Entonces, eso era todo. Eh, no sé si tienen alguna pregunta. Así que pena que no había estado dentro del chat. Ujú. Listo. Vamos a empezar. Dice, de casualidad, ¿sabes en qué nivel está ubicada la erupción del volcán Tambora en 1815? La verdad no tengo ese dato, pero sí he escuchado que esa erupción fue bastante importante. Eh, ¿Por qué el suelo volcánico es mejor para cultivos? ¿Cuáles minerales hacen que sean fértiles esas tierras? Tampoco tengo la respuesta, pero este tema sería como bueno abordarlo para de pronto una futura charla, o no sé si de pronto alguien de los que está presente les pueda responder esta pregunta, pero sí sería como interesante tratar el tema sobre los nutrientes que pueden aportar las erupciones al suelo para la parte de la agronomía. Y creo que no hay más preguntas. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos los que asistieron. Eh, pues aquí, digamos, para los que pertenecen o están adscritos al Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional y que les interese profundizar más en el tema o quieran hacer parte del semillero, pues aquí son todos bienvenidos. Si Robinson dice, en un mismo volcán se pueden dar todos los eventos. Sí, sí, yo supongo. Pues ya eso tendría que ser un evento muy excepcional, como los casos de los que son los supervolcanes, las supererupciones. Entonces yo supongo que eso tendrá también todo este tipo de consecuencias. Listo, no, muchas gracias a todos por asistir y pues nada, no tengo nada más que agregar. No sé si Jimena tenga algo más que decir. Listo, gracias a usted.